Bien, buenos días. Mi nombre es Martín Camacho. Soy especialista en infraestructura de servidores Microsoft. Vamos a empezar a desarrollar unos videos acerca de Windows Server 2016. Y lo primero que vamos a hacer es aprender cómo se instala el producto y las formas de instalación que existen. Una es el clásico entorno gráfico y la instalación de un servidor core. Vamos a empezar. Lo primero que siempre se recomienda hacer es crear una carpeta donde van a estar creadas las máquinas virtuales. Por ejemplo, por acá, virtuales. Y vamos a utilizar nuestro software de virtualización, en este caso el VMware Workstation Pro. Bien, vamos a usar este VMware Workstation Pro, que es la versión 14, donde básicamente hace lo mismo que las versiones anteriores, es decir, nos proporciona o nos da la posibilidad de poder virtualizar un sistema operativo. Y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra plantilla de configuración. La clásica plantilla de configuración, que es una parte previa a la instalación del sistema operativo. Veamos. Lo primero es crear una máquina virtual o ir a File, New Virtual Machine o Control N. Seguidamente aparece esta ventana donde me dice bienvenido al asistente de creación de máquinas virtuales. Dos formas de instalación, la típica y la avanzada. Vamos a ver cómo funciona la forma avanzada, que es la que me pregunta todo el paso a paso. Le doy siguiente. Por acá me muestra la compatibilidad con el hardware. Lo vamos a dejar en la versión 14, que es la que estoy trabajando. Le doy siguiente. Por acá me dice cómo va a ser la instalación del sistema operativo invitado. Le voy a decir que se va a instalar después o más adelante. Le doy siguiente. Por acá me dice cuál es la plataforma o el sistema operativo que el cual vamos a instalar, en este caso Microsoft Windows, y acá dentro de todas pues vamos a elegir Windows Server 2016. Seguidamente le da siguiente y acá le pone el nombre de la plantilla, en este caso Windows Server 2016, y la locación, es decirle en qué ruta quiero que se grabe. Entonces acá voy a redireccionar a mi escritorio, porque ahí he creado mi carpeta virtuales. ¿De acuerdo? Y ahí voy a crear una carpeta de nombre Server 01. Esa carpeta la marco, le doy a aceptar, con eso le estoy diciendo, quiero que todas las máquinas virtuales, o mejor dicho, todos los archivos que genere mi máquina virtual se almacenen dentro de esa carpeta. Le doy siguiente. Por acá me pregunta acerca de la versión del BIOS, o sea, recuerda que el BIOS es el setup que tiene toda PC o servidor. Y acá le estoy diciendo que va a utilizar el BIOS UEFI, viene a ser el BIOS gráfico que existe en la actualidad. Y voy a decirle que utilice el BIOS antiguo, es decir, este BIOS de texto o fondo azul, letras blancas, o fondo negro, letras blancas. Le doy siguiente. Por acá me pide o me da la posibilidad de que yo pueda seleccionar la cantidad o el número de procesadores o el número de núcleos por procesador. Como vamos a trabajar simplemente a nivel de sistema operativo, no es necesario estar eligiendo cantidad de procesadores o núcleos por procesador. Le doy siguiente. Acá me habla acerca de la cantidad de la memoria RAM que va a tener cada máquina virtual. Como puedes darte cuenta, no hemos seleccionado 2 GB, automáticamente le ha puesto. Y esto lo hace porque cada instalador, o mejor dicho, cada máquina virtual que tú vas a instalar, cada versión, automáticamente tiene una plantilla donde me sugiere la cantidad de la RAM que se va a necesitar. Entonces lo dejo en 2 GB y le doy siguiente. 2 GB es el recomendado por el fabricante del software de virtualización, no por Microsoft, que es el fabricante del Windows Server. Por Microsoft, que es el fabricante de Windows Server, te va a decir que con 1 GB va a funcionar. Sin embargo, como acá lo estamos virtualizando, pues vamos a utilizar 2 GB, que es lo que nos sugiere la plantilla de configuración del VMware Workstation. Bien,
Acá nos va a mostrar los tipos de tarjetas de red. Por el momento vamos a elegir este de acá, Host Only. El Host Only tenemos que saber que es aquel adaptador que nos va a permitir conectarnos a una red LAN, es decir, a una red interna. Una red interna. Le doy siguiente. Por acá me pregunta acerca de los controladores input-output. Lo dejo allí por defecto, tal cual. Le doy siguiente. Por acá acerca de la tecnología del disco duro, virtual por cierto, pero igual. Y me sugiere SCSI como recomendado. Me sugiere SCSI porque SCSI normalmente era la tecnología que tenía mayor cantidad de RPMs, ¿no? O revoluciones por minuto. Y estaba asociado pues básicamente a los servidores. Le doy siguiente. Acá me habla acerca de qué tipo de disco voy a utilizar. Si bien es cierto, ya elegí la tecnología del disco, pero ahora le voy a indicar que quiero crear un nuevo disco duro virtualizado. Lo dejo por defecto. Le doy siguiente. Y acá me dice cuánto de disco duro me sugiere. Me sugiere 60 GB. Si bien es cierto, en un escenario real, un servidor no tiene 60 GB de disco duro. Tiene mucho más. Pero el disco está en función a la funcionalidad del servidor. Es decir, si tú tienes o vas a crear, por ejemplo, un servidor de base de datos, vas a necesitar un disco de mayor volumen. Si vas a necesitar o preparar un servidor de correo electrónico, un disco también de mayor volumen. Pero si tienes un servidor, por ejemplo, de App Directory o de dominio, quién sabe, simplemente con 500 GB es suficiente, ¿ya? Nosotros, para efectos de estudio, análisis, aspectos académicos, con 60 GB es suficiente. Le doy siguiente allí y me dice que va a generar este archivo Windows Server 2016.bmdk. Los archivos BMDK son archivos que contienen el disco duro virtualizado. Solo que va a generar muchos archivos BMDK, no solamente uno. Y acá lo que nos queda por hacer es darle la ruta de donde quiero que lo guarde. Quiero que lo guarde en el escritorio, dentro de virtuales, dentro de server 01 y le doy guardar. Por acá siguiente. Acá me muestra un resumen de todo lo que he seleccionado, le doy finalizar. Hasta acá se ha creado la plantilla de configuración. Como puedes apreciar, me muestra el nombre de la plantilla, Windows Server 2016, los diversos devices o dispositivos que hemos elegido y me muestra también los detalles. Estos detalles que vienen a ser si la máquina está encendida o apagada, la ruta donde se está almacenando la máquina virtual, con qué versión o compatibilidad y cuál es la dirección IP de este equipo. Por acá en descripción yo puedo colocar, por ejemplo, qué contiene el servidor virtual, qué versión es, qué edición, qué clave de la cuenta administrator, elaborado por quién, qué día, qué fecha, etcétera, etcétera. Lo que falta acá es simplemente cargar el instalador y para eso vamos a entrar a CD/DVD, le das clic ahí y vamos a seleccionar acá donde dice CD/DVD, conectar, usar el disco físico, dice ahí, es decir, va a autodetectar mi lectora de DVD, que no tengo nada en este momento en la lectora, o si el instalador lo tengo en un archivo, en una imagen ISO. Si lo tengo en una imagen, observa, Browse, solo que lo tengo en la unidad C, dentro de la carpeta ISO, dentro de WinServer 2016. Ese es el ISO. Le doy a abrir y por acá, OK. Bien, esta es la plantilla de configuración, el paso previo a la instalación de una máquina virtual con Windows Server 2016 en nuestro software de virtualización VMware Workstation 14 Pro. Bien, nos quedamos allí hasta una próxima oportunidad, esperando que este video haya sido de su agrado.